El lado oculto, donde el más allá siempre está presente. Enigmas, misterios, donde lo más profundo del mundo se converge. Fenómenos paranormales, el lado oculto, lo indescifrable. Los fenómenos paranormales siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, desde los inicios hasta el día de hoy, y a partir de este momento y en esta nueva faceta, ahora por el canal en YouTube, El lado oculto, lo indescifrable. Al comenzar a hablar acerca de Boleskine House, se le puede notar como muchas determinaciones, muchos significados también. Se le puede llamar como la puerta al infierno. También podemos hablar de la mansión maldita, de la casa embrujada, bueno, de muchos nombres. Y todo esto se debe a un famoso ocultista también que tiene mucho que ver con esta casa, que se encuentra ubicada a 34 kilómetros del sur de Inverness, en el lado opuesto del lago Ness, entre las villas de Foyers y de Inverfahrigh, en la parte del Reino Unido. Esta casa tiene una historia bastante increíble. Es algo que comenzó para acondicionar o para determinar un lugar que fuera idóneo para unas prácticas mágicas, unas prácticas y unos rituales, y obviamente la mansión Boleskine House estaba perfecta para realizar este tipo de magias también. Fue una casa construida en el siglo XVII también, y aislada y obviamente rodeada de mucho bosque en esta zona. Los mitos y las leyendas que determinaron toda esta zona, dice que fue construida también sobre unas cenizas de una antigua iglesia que fue justamente calcinada, fue quemada, y con el párroco y la gente dentro. Entonces tiene esa historia que algunas personas que viven cerca de esta casa de Boleskine House cuentan que esa casa esconde un pasaje secreto que es como un enlace a un cementerio próximo. Esa Boleskine House fue un escenario de innumerables y numerosos rituales satánicos, misas negras durante unos 3 años aproximadamente. Muchas personas también suelen creer que desde esa época la casa y los alrededores se encuentran malditos. Alguna vez, después de que el señor Aleister Crowley vende esa casa y pues tiene otro nuevo propietario, no tarda pues mucho también en suicidarse. Esta casa está obviamente rodeada de la alquimia, está rodeada de la parte mágica, está rodeada de la parte de los rituales, está rodeada de todo ese ambiente también cerca al lago Ness, y bastante, digamos, podría llamarse como una meca, como un núcleo de la parte esotérica, y es un punto muy central para una energía mística, que era lo que estaba buscando el señor Aleister Crowley. Esta casa, digamos, las intenciones que tenía Aleister Crowley con esta casa era de hacer ceremonias, de hacer invocaciones, llamando a los señores de la oscuridad, como lo llamaba justamente el señor Aleister Crowley, que era un proceso que obviamente les obligaba a, digamos, a invocar las fuerzas del más allá, las fuerzas oscuras, y obviamente también culminaba con un contacto de un ser superior llamado un ángel de la guarda, como lo llamaba él, a través de una forma de iluminación. Obviamente la forma no terminó de la mejor manera, esta invocación, y para Crowley obviamente fue, digamos, no fue una buena experiencia, dado que todo esto que sucede en la casa empezó a desatarse en varios fenómenos paranormales, varias víctimas, también pues todo lo que tenía que ver con los grupos esotéricos que trabajaban también tanto con Crowley como con muchos seguidores de Crowley. Decían que obviamente esta casa la gente se había suicidado, digamos,
la parte de los siguientes dueños también. Incluso el señor Aleister Crowley habla de un hombre que de esa misma localidad había contratado él mismo para que trabajara en esa casa, en esa vivienda, y en pocos días después de estar trabajando, él termina prácticamente loco y trataba de matarlo, trataba de asesinarlo, y a pesar obviamente de estas señales tan claras, Crowley continúa trabajando en el ritual y la magia y la parte del satanismo también, muy ligada a lo que tiene que ver con la casa Boleskine House o Boleskine House. Después de esto, resulta que la casa comienza a ver como un cambio de estados en él, tanto en Crowley como en la misma casa, y los extraños fenómenos comenzaban a verse como ciertas nubes negras dentro de la misma propiedad, y era una oscuridad que el mismo Aleister Crowley decía que se podía sentir, pero que era muy difícil de describir, y era como una facultad, digamos, de tener una visión bastante oscura y que siempre tuviera una interferencia. Resulta que esa casa estuvo, pues, después de esto, Crowley, bueno, viaja a Nueva York, viaja a Egipto, viaja a diferentes partes, y esa casa Boleskine House fue cambiando de varios dueños y varios propietarios que tenían, digamos, empresas, fracasaron, que fueron enviados a la cárcel, animales murieron de hambre, todo esto. Y resulta que esta casa se desata grandes conflictos, porque se dice y parece ser que de todas formas esta casa tiene mucho que ver con lo que fue la aparición del monstruo del lago Ness, del famoso monstruo del lago Ness, que resulta que todo esto se desata a raíz de lo que tiene que ver de una u otra manera en los rituales, en las misas negras que muchas veces se desataban allí en esta casa, y todo tiene que ver porque después de hacer este conjuro, este ritual, esta magia, el señor Aleister Crowley no pudo determinar la gravedad y la importancia de los actos que estaba realizando, y se supone que siempre que se contactan a los seres del más allá hay que hacer como una especie de limpieza, como cerrar un cuadro para que obviamente esto no quede deambulando en el mismo ambiente. Esos rituales de esa casa resulta que pues fue sinónimo de muchas tragedias, fue sinónimo de muchas muertes, fue sinónimo de muchos experimentos de la magia negra del señor Aleister Crowley. Pero resulta que el más grande y el más, recurrente y el más conocido, esta Boleskine House, tiene mucho que ver con la parte del lago Ness. Se dice que en ese ritual satánico, una magia negra bastante importante, bastante grande, se dice que el señor Aleister Crowley no pudo terminar el conjuro que lo venía determinando, y prácticamente él fue el que hizo que la casa Boleskine House comenzaran a aparecer estos nuevos monstruos. Nadie obviamente quiere hablar sobre esa misteriosa casa en esta zona, nadie se atreve a ir a deambular por cerca de esta casa, pero según muchos investigadores paranormales se dice que la casa se había convertido en una especie de portal, una puerta abierta a mundos desconocidos, una puerta al infierno, una puerta al más allá, una puerta a la oscuridad, una puerta al mundo del satanismo y de la magia negra. Y también esas teorías sostienen que después de ese ritual de Aleister Crowley, que no se llevó a cabo, no se terminó a cabo, o no se terminó de la forma que se debería haber hecho, comienza a aparecer ese famoso monstruo del lago Ness, ese famoso monstruo con una cabeza inmensa y un cuerpo, obviamente un megacuerpo, una estructura bastante grande, digámoslo de alguna manera. Entonces esa aparición del monstruo del lago Ness concuerda con el inicio del ritual de Crowley, de Aleister Crowley, que nunca jamás terminó, y por ese motivo obviamente el monstruo del lago Ness comenzó a hacerse bastante representativo, y han habido muchos avistamientos de ese monstruo del lago Ness, y el resultado de ese monstruo fue ese ritual, esa magia negra que hizo el señor Aleister Crowley, que no lo llevó a cabo realmente como se supone que debería hacerse, y cerrar los umbrales para que no suceda este tipo de cosas y no pasar como al más allá, como una puerta. Entonces esta casa quedó convertida en una puerta hacia el más allá, quedó con una aparición del monstruo del lago Ness que desencadenó
la furia también de este monstruo que siempre deambula por el lago Ness. Esto es la historia de la casa Boleskine House en el lado oculto. Esto fue el lado oculto, hoy con Boleskine House, y ahora cada 8 días también con nuevos temas de los fenómenos paranormales. Y recuerden seguir al Lado Oculto por Twitter, @Lado Oculto Radio, también por ladoocultoradio.blogspot.com y también obviamente por este canal, el canal El Lado Oculto. Soy Gonzalo Camacho Murcia y esto fue El Lado Oculto, lo indescifrable. El lado oculto, donde el más allá siempre está presente. Enigmas, misterios, donde lo más profundo del mundo se converge. Fenómenos paranormales, el lado oculto, lo indescifrable.